Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Bien, tenemos entonces el material ahí en pantalla y vamos a trabajar con lo que falta de historia del Perú antiguo. Vamos a continuar de acuerdo al modelo que habíamos estado trabajando, estos dos modelos paralelos que trabajábamos con Rowe y con Lumbreras. Así que vamos a hacer un pequeño recordatorio para ver cómo llegamos hasta aquí. Habíamos trabajado entonces en la historia del Perú antiguo con el modelo, primero el de Lumbreras para lo que era la prehistoria la peruana. Trabajamos los restos arqueológicos que ejemplifican el lítico y el arcaico. Luego trabajamos también en la semana 4 lo que era el horizonte temprano, el intermedio temprano y el horizonte medio. Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Nos quedamos justamente en la caída de Huari, ¿no? Y la caída de Huari va a dar origen a esta nueva etapa que vamos a trabajar hoy día, que va a ser el intermedio tardío, y vamos a llegar hasta el Tahuantinsuyo. Así que hoy día sí que tenemos varios temas que trabajar. Vamos a llegar a la época probablemente más prolífica en cuanto a la cantidad de culturas que van a aparecer para este periodo. La decadencia de Huari, la pérdida de ese poder. Si bien es cierto, tenían el poder dividido en varias cabezas de región, el poder estaba centralizado, sino que tenían pues anexos, ¿no? Pero sí emanaba de un poder central. Esta decadencia entonces de Huari le va a dar pie a la independencia de muchos de estos estados regionales, ¿sí? que van a surgir en pequeños espacios geográficos y van a reclamar su independencia y van a mostrar su propia personalidad. Así que trabajemos con estas culturas del intermedio tardío. Bien. Recordemos algo primero, ¿no? Cuando hablábamos nosotros de la gran expansión de los Huari, no podíamos dejar de mencionar que así como Huari y Tiahuanaco se van a expandir y van a también a tener confrontaciones, aunque van a terminar también, digamos que compartiendo usos culturales en este choque que se va a dar entre el avance de Huari hacia el sur y el avance de Tiahuanaco hacia el sur del Perú y hacia el norte de Chile, vamos a encontrar que con el año 900, en el año 900 aproximadamente las cosas cambian. En el año 900 hasta el año 1100 va a haber una profunda inestabilidad meteorológica en cambio al clima, ¿no? Y esto va a causar unos cambios en las zonas altoandinas que van a perjudicar a aquellas etnias que están ubicadas en las zonas más altas. Y la decadencia entonces de Huari está relacionada con estos cambios climatológicos también. Y esto va a marcar el inicio del intermedio tardío entre el año 1100 hasta el año 1400, ¿no? Donde vamos a encontrar el desarrollo de múltiples culturas, ¿no? Que van a tomar el nombre, según Lumbreras, como estados regionales o también lo llama como segundos desarrollos regionales, ¿no? Pero para no confundirlo con los primeros desarrollos regionales del intermedio temprano, entonces lo podemos llamar como estados regionales, dado que estos desarrollos van a ser en espacios mucho más pequeños, ¿no? Es un periodo además de reinos y señoríos, ¿no? Porque algunos espacios van a ser tan pequeños geográficamente hablando, pero organizados, que no vamos a poderle llamar estados. Además su configuración política va a ser distinta. Entonces es una época donde proliferan muchas culturas, pero con diferentes regímenes, sistemas, pero sí con mucha personalidad y que por ende también van a tener sus propias rivalidades, ¿no? Algo que es importante mencionar es que estas culturas que aparecen en el intermedio tardío, ¿no? Y que van a tener la localización que ahora vamos a explicar, van a ser hermanas de la cultura inca, ¿no? La cultura inca también aparece como una cultura más, se puede decir, ¿no?
que se desarrolla paralela a las otras. Entonces va a tener una amplia fase regional, un periodo en que estas culturas no es que no hayan querido expandirse, por supuesto que es lo que van a buscar, sino que estas culturas van a tener que luchar contra los invasores, van a quererle quitar esos territorios, muchos de ellos también son incluso invasores, y van a querer mantener el poder que ya lograron en esas zonas. Entonces, mantener el poder ahí ya era bastante difícil como para pensar en expandirse. Pero vamos a ver un caso particular como el de los chancas, ¿no? Que sí van a ser una cultura ampliamente expansionista y que van a buscar la forma de ganar territorios a costa incluso de los incas, ¿no? Un hecho que va a marcar el inicio de la etapa expansionista de los incas, quienes van a ganar este enfrentamiento contra todo pronóstico y que ahora vamos pues a mencionar. Muy bien, entonces estamos en este periodo del intermedio tardío que se va a desarrollar entre el año 1100 al año 1400. Eh, y que se va a denominar, ¿no?, los estados regionales o segundos desarrollos regionales, pero también un periodo de reinos y señoríos. A ver, dentro de las culturas con las que vamos a trabajar, pues vamos a explicar cuál va a ser su ubicación geográfica. Tenemos aquí el caso particular de la cultura Sicán o cultura Lambayeque, que se va a desarrollar en el departamento actual de Lambayeque, en el mismo nombre, así que la cultura Sicán o Lambayeque es la misma, y que va a tener un desarrollo paralelo al de la cultura Chimú, que se va a desarrollar en el departamento de La Libertad, inmediatamente debajo de Lambayeque. Sin embargo, vamos a ver que Chimú va a crecer mucho porque va a ser una cultura pues expansionista. Y siendo así, entonces va a llegar incluso a absorber a sus propios hermanos, los lambayeques o sicanes, y lo cual va a traer consigo entonces, ¿no? Que Chimú va a terminar avanzando territorios desde Tumbes hasta lo que es aquí en Lima el distrito de Caraballo. Vamos a hablar de estas culturas ahora en particular, solo las estamos presentando para que reconozca su ubicación geográfica, así como también la presencia del número 3, que serían los reinos aymaras, ¿no? Los reinos aymaras van a ser aquellos pueblos que, producto de estos cambios climatológicos tan graves, van a ir buscando salir de los lugares originarios que ellos pertenecían a la cultura tiahuanaco y van a reubicarse en las márgenes, en la cuenca del Titicaca. Y es desde ahí que van a asentarse como señoríos altiplánicos, como reinos aymaras, unas 16 etnias que van a tomar posesión de toda esta cuenca, ¿no? Y por ese motivo, entonces, van a confirmar los reinos aymara y que van a tener una importante economía de ganadería de altura, de textiles sobre todo. También tenemos pues a los chachapoyas, ¿no? Los chachapoyas, una cultura que como vemos acá se van a desarrollar en el departamento de Amazonas, ¿no? En plena selva alta. Y también vamos a hablar de ellos en particular dentro de un ratito, solamente estamos señalizando. Luego tenemos a los chancas, ¿no? Los chancas, una cultura de fieros guerreros que nacen en las alturas de Apurímac y que se expanden hacia Ayacucho y Huancavelica. Luego están los incas, que se desarrollan en los valles del Urubamba, ¿no? Y que van a ser justamente ellos los que van a convertirse a futuro en un imperio, como ahora veremos, ¿no? Y esta relación y cercanía con los chancas va a ser muy importante para entender justamente el por qué, ¿no? Son los incas los que logran imponerse. Luego tenemos a los cajamarca o los caxamarca, que van a estar acá con la ubicación número 7 en el departamento del mismo nombre. Los cajamarcas van a ser muy fieros guerreros también, y vamos a ver que todas estas etnias tarde o temprano terminan sometidas bajo la hegemonía incaica, ¿no? Vemos acá a los huancas, ¿no? En el territorio de los valles del Mantaro, ¿no? También una cultura muy fiera, muy guerrera. Tenemos a la cultura Ichma o cultura Pachacamac en los valles de Lurín, ¿no? Y finalmente la cultura Chincha, ¿no? La cultura Chincha,
que es muy importante debido al rol que van a tener como comerciantes y las inmensas rutas comerciales que ellos van a manejar para poder tener un comercio muy activo con otros climas, ¿no? Vamos a hablar entonces de estas culturas en particular hoy día. Bien, dentro de este periodo del intermedio tardío vamos a hacer mayor énfasis hablando de la cultura chimú y de la cultura chincha. Entonces, pero vamos a mencionar también algunas de estas que van a ser importantes, no quiere decir que las otras no lo sean, sino que en su relación en cuanto a la expansión de los incas, porque es justamente a mediados de los años 1400 que una a una van a ir cayendo bajo el dominio incaico, ¿ya? Por eso vamos a mencionarlos. Por ejemplo, acá tenemos la cultura chachapoyas que está aquí en la ubicación número 4, que se van a desarrollar entre el departamento de Amazonas y también en el departamento de San Martín. ¿Mm? Entonces, es una cultura de selva alta. Van a desarrollarse en los valles del río Utcubamba, ¿no? Y van a tener grandes centros urbanos ceremoniales. Esta cultura también es importante, vamos a mencionarlo de una vez, porque el arqueólogo peruano Federico Kaufmann-Doigt va a ser el más importante investigador, el descubridor de esta cultura. Federico Kaufmann-Doigt era hijo de padres de ascendencia europea, nace en La Libertad, pero se cría y se educa en Amazonas. Y es ahí donde su interés por los restos arqueológicos, que era pues como un pasatiempo ir a caminar entre los restos arqueológicos que tenían sus padres y él también, desde chico, va a tomar interés de llevar la carrera de manera formal y se convierte en arqueólogo, ¿no? Y es ahí donde descubre de que eh, estos restos arqueológicos no eran incas, como todo el mundo los llamaba así a secas, sino que pertenecían a una cultura particular local que va a ser la cultura chachapoyas. Por eso encontramos importantes centros urbanos ceremoniales como Cuela, que va a ser tan conocido, así como también la figura de el Gran Pajatén, ¿no? Esto ya en la zona de San Martín, que también va a tener importantes restos arqueológicos sobre la existencia de esta civilización. Luego tenemos, a ver, acá la presencia de unas formas bastante particulares detallados en madera, ¿no? En este caso tenemos estos personajes que aparecen con frecuencia y que cuya fisionomía y estas esculturas en madera, que son llamados los pinchudos, así los llaman, ¿no? Van a destacar porque todos ellos, ¿no? Se les ha tallado, ¿cómo se llama? Los genitales masculinos, destacando que lo que buscan es un rol de fertilidad, ¿no? Entonces, en los tiempos pues preincaicos, las culturas suelen destacar las características sexuales dentro de sus representaciones porque están asociadas a la fertilidad y para ellos era una forma de proyectar, como ya habíamos visto, ¿no? La sexualidad humana y la fertilidad a la tierra, ¿no? Para la agricultura, que era lo que más les importaba en esos tiempos. Entonces, estos personajes aparecen con mucha frecuencia en la cultura chachapoyas, así como también vamos a encontrar el trabajo que fue advertido Federico Kaufmann-Doigt de la presencia de estos sarcófagos ubicados en unos cerros rocosos en donde, en una zona de difícil acceso, ¿no? Y fueron justamente colocados ahí para que no fueran, saqueados, para que nadie pudiera tener acceso a ellos y fueran tumbas de los gobernantes en estos sarcófagos y que pudieran estos sarcófagos de carajía, como así se van a denominar, estar observando pues a los astros desde ahí, ¿no? Entonces la cultura de Cepollas es fascinante, es una cultura que ha sido investigada en los últimos años con mucha fuerza, ¿no? Y también los incas van a terminar por fin conquistándolos también, ¿no? En su avance. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a trabajar con los chancas, ¿eh? Los chancas van a ser una cultura de altura
y que va a ser bastante importante en este periodo porque de la relación entre los chancas con los incas, nosotros podemos encontrar las claves de la expansión justamente incaica, ¿no? Que no es justamente lo que ellos estaban proponiendo, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que eran los chancas los que pensaban que podían conquistar a los incas, ¿no? Aquí en los chancas podemos nosotros entender aspectos por qué es que ellos van a ser tan expansionistas. A los chancas se les va a reconocer tan organizados como militares como los espartanos y tan fieros y sanguinarios como los asirios, ¿no? Entonces tener a esos vecinos puede ser bastante peligroso para los incas. Van a ser expansionistas. Ellos nacen en las alturas de Apurímac y luego van a buscar expandirse hacia las zonas excelentes de tierras para la agricultura con menor altitud, porque Apurímac se halla a mayor altitud que la mayor parte de Ayacucho y también de Huancavelica, aunque tienen zonas alternadas, ¿no? Pero básicamente Ayacucho y Huancavelica tienen valles interandinos de menor altitud que lo que es Apurímac, que se encuentra más arriba. Entonces, es lógico pensar que ellos que logran conquistar valles muy buenos, muy fértiles para la agricultura, van a terminar pues buscando expandirse también hacia los valles del Urubamba en el Cusco, ¿no? Algo muy importante de la cosmovisión andina es la idea, ¿no? De que el origen mítico de estos pueblos siempre se va a remontar a la figura de una pacarina, ¿no? Es como se le va a conocer al lugar originario de donde ellos aparecen. Y siempre van a estar ligados al agua, porque la pacarina suele ser siempre una cueva, perdón, una laguna, un lago, un río o incluso el mar, ¿no? En el caso de las culturas costeñas. Entonces van a tener una zona de origen, ¿no? En este caso la pacarina o el origen de los chancas se va a remontar a las alturas de Apurímac, la laguna Choclococha, desde donde, según su leyenda, ¿no? Habrían aparecido los dos hermanos que van a ser los fundadores míticos de esta cultura, Uscovilca y Ancovilca, ¿no? Estos dos hermanos entonces van a ser los patriarcas de esta cultura y ellos lo van a honrar convirtiéndolos en momias, ¿ya? Y estas momias van a ser adoradas como dioses y por eso es que los chancas, donde quiera que iban, llevaban sus momias en andas, ¿no? E incluso eran reconocidos así, ¿no? Sabían que se procesaban los chancas porque siempre traían sus momias con ellos, las momias de Uscovilca y Ancovilca. Bien, los chancas, ¿no? Eran muy temidos por su fiereza. Los chancas eran conocidos porque cuando llegaban a un poblado y querían tomar pues posesión de él, lo primero que hacían, bueno, era enfrentarse a los que salieran a defender a esta comunidad y luego hacer una ceremonia sangrienta en donde colgaban amarrados de los pies a los prisioneros y les hacían a la gente del pueblo presenciar justamente estos hechos tan terribles y hasta que estas personas estuvieran, o sea, los amarraban de los pies para que toda la sangre se les concentrara en la cabeza. Y luego pasaban y colocaban unos tinajones debajo de ellos y les hacían unas incisiones en el cuello para que comenzara a caer la sangre. ¿Qué buscaban? Que se desangraran lentamente. Y luego tomaban los cráneos de otra gente que habían matado con anterioridad y comenzaban a beber como si fueran copas con esos cráneos de la sangre que caía de estas personas. Por eso es que los chancas literalmente se tomaban la sangre de sus enemigos y la gente se moría de horror cuando veía esto. Pero ¿por qué querían ellos desangrar a las personas de esa manera tan horrible? Porque lo que buscaban era que mientras aún estaban con vida, poderlos despellejar vivos, pero ya bastante desangrados para evitar justamente de que toda la sangre se chorreara. Y así despellejaban a las personas, a sus enemigos, porque con la piel de las personas hacían tambores, ¿no? Entonces estas prácticas, esta situación tan terrible va a ser el ejemplo de lo que nadie quería, ¿no? O sea, terminar en las manos de los chancas. Y así.
luego de los cuerpos que quedaban hechos unos colgajos sin piel, arrancaban las cabezas y hacían copas, ¿no? Para beber agua y sangre con los cráneos de estos nuevos prisioneros. Entonces la gente les tenía terror. Y ellos son los que les van a ir a poner un ultimátum a los incas. ¿Cómo funcionaban las cosas en ese tiempo? Bueno, aquella comunidad, aquella sociedad, cultura que quería ir y aplastar a otra, iba a una delegación y les informaban que tenían intereses de expandirse y les preguntaban, ¿no? Si ellos querían someterse pacíficamente o si querían someterse pacíficamente o preferían irse a la guerra y que en todo caso iban a regresar, ¿no? Y que iban a regresar a recibir una respuesta, ¿no? Entonces, así ponían en aprietos a varios pueblos y por eso muchos terminaban sometiéndose de esta forma porque querían evitar una masacre de ese nivel, ¿no? Pero, como les digo, a los incas les tocó esto, ¿no? Les tocó que los chancas fueran a decirle eso y por eso es que los incas decidieron ir a la guerra con ellos, aunque su propio pueblo les exigía eso. Y otra de las cosas que es importante mencionar es que los incas terminaron yendo a la guerra con los chancas, pero ganando contra todo pronóstico. O sea, los chancas no pensaron que los incas efectivamente podrían llegarles a ganar. Así que por eso son tan importantes ellos que tras la victoria de los incas sobre los chancas, vamos a llegar a, a la fase imperial de los incas, ¿no? A su expansión. O sea, a partir de haber derrotado a tan terribles enemigos, ¿no? Pudieron convertirse en un imperio. Ese sería el dato más importante. A ver, vamos a hablar de otro bloque, que serían los reinos aymaras. ¿Ya? Los reinos aymaras, entonces, van a ser, como les digo, esos pueblos que eran de origen tiahuanaco y que ante estos cambios climatológicos del año 900 hasta el 1100 se van a ir acomodando en las márgenes del Titicaca con la esperanza pues de sobrevivir y van a moverse a estas márgenes, estas 16 etnias o señoríos. Entonces tenemos los señoríos aymaras o los reinos altiplánicos, y que van a desarrollar una economía basada en la ganadería de altura. Recordemos que ese era el potencial que tenía Tiahuanaco y por ende ellos también lo van a tener porque son sus herederos. La crianza de camélidos, ¿no? En esta ganadería de altura, así como también el uso de los guaruguaru, que ya también sabemos que eran de origen tiahuanaco, ¿no? Para aprovechar las zonas planas, inundables, ¿no? Pero haciendo pequeñas elevaciones para poder aprovechar el agua que se acumulaba en los alrededores y un riego por filtración. Y también poner en práctica un sistema de archipiélagos. ¿Qué va a ser un sistema de archipiélagos? Es como cuando ellos se acuerdan que buscaban otros pisos ecológicos, ¿no? Con la intención de poder acceder a estos recursos justamente, ¿no? Que estaban buscando acceder a los productos que salían a otras altitudes, ¿no? Sin embargo, esto no va a ser tan sencillo porque otras veces podían avanzar desde el punto de vista religioso, conquistando pueblos, pero haciendo que la gente se pliegue voluntariamente hacia la religión que ellos van a profesar. Sin embargo, ahora ya no va a ser tan sencillo porque el poder es menos, ya no eran tiahuanacos, son reinos aymaras. Entonces, lo que van a hacer es un sistema de archipiélagos que van a consistir en pequeños comunidades que van a estar destacadas a otros pisos altitudinales con la esperanza de poder hacer un sistema de intercambios, ¿no? Mucho más modesto, ¿no? Que lo que habíamos visto nosotros pues antes, en el caso de Tiahuanaco, pero de todas maneras bastante efectivo, porque así van a poder conseguir aquellos productos que ellos necesitaban de otros pisos altitudinales, ¿no? Entonces más o menos esa sería la necesidad. Ese es el sistema de archipiélagos. Y dentro de estas 16 etnias van a destacar los collas y los lupacas, ¿no? Son 16, ¿no? Etnias
en los alrededores de Titicaca. Pero de ellos particularmente hablamos de Coyasilupacas. Acá les han puesto un ejemplo, ¿no? Las chulpas de Siustani. Una de las manifestaciones culturales más interesantes de los aymaras es su particular sistema de entierros, ¿no? Donde se puede ver que en las zonas altas, ¿no? Ellos van a buscar en las zonas que preferentemente, aparte de ser altas, son observatorios astronómicos para poder colocar estas tumbas circulares. Ajá, ese sería el concepto, tumbas circulares para sus gobernantes. Entonces, estas chulpas de Siyustani en particular, en el caso de la fotografía, van a tener esta utilidad. A ver, pasemos entonces aquí a otra cultura, Sicán. Sicán o Lambayeque. La cultura Sicán o Lambayeque es una cultura hermana prácticamente de la cultura Chimú, pero va a tener un destino distinto, ¿no? Porque, a ver, Sicán o Lambayeque, desarrollada particularmente en el departamento que lleva el mismo nombre en la actualidad, ¿no? Va a tener su centro en lo que se denomina en la actualidad sus restos arqueológicos el complejo Sicán, ¿no? Particularmente en las cercanías de lo que va a ser el bosque de Pomaj, ¿no? El bosque de Pomaj es un lugar con un clima y un hábitat, ¿no? Un lugar bastante particular y poco común dentro de un escenario arenoso como lo es básicamente Lambayeque, ¿no? Entonces ahí en las cercanías está el complejo Sica, muy cerca del bosque de Pomas, que ofrece incluso la presencia de especies que son únicas, que no hay en la costa, en toda la costa peruana, solamente ahí hay. Me refiero a especies animales y especies vegetales. Entonces es una zona bastante particular y que los sicanes o lambayeques van a utilizar para tener como su centro de operaciones, por decirlo de alguna manera. Y también vamos a encontrar como resto de su arquitectura la zona de Tucumé, donde se han encontrado estructuras piramidales, también todo en Lambayeque. A ver, algo que es muy característico de la cultura sicán son sus trabajos en orfebrería. Ahí vamos a ver nosotros, ¿no? La presencia de los tumis, ¿ya? Los tumis, cuchillos ceremoniales, ¿no? Que vemos aquí, que son típicos de Sicán o Lambayeque, se van a caracterizar por ser aquellos que se van a utilizar para hacer sacrificios humanos, una práctica muy extendida, ¿no? En los Lambayeques y en los chimúes, como ahora vamos a ver. Es más, los chimúes van a tomar de Lambayeque esta idea de este tipo de cuchillos tan característicos, así como también la presencia de máscaras funerarias, ¿no? Los lambayeques van a ser grandes orfebres, por eso es que cuando los chimúes se expanden, van a conseguir absorber a sus hermanos los lambayeques y van a heredar, ¿no? Digamos, toda esta casta de orfebres, ¿no? Para poder desarrollar esta metalurgia tan impresionante, que nótese que tiene una herencia clara de los mochicas también. Algo que es muy importante tanto en la cultura chimú como en la cultura sicán, porque hablar de las dos, o sea, las dos siempre van a estar interrelacionadas, es hablar de sus mitos fundacionales, ¿no? Aquí vamos a utilizar las investigaciones de la doctora María Rostorowski, ¿no? María Rostorowski, una peruana que llegó a vivir 100 años, ¿no? Que murió hace pocos años atrás. La doctora María Rostorowski era hija de una dama puneña y de un polaco, y ella nació aquí en el Perú. Sin embargo, a los 5 años de edad se fue a vivir a Europa con sus padres y permaneció allá hasta que estalló la guerra y regresó aquí en la adolescencia, ¿no? Cuando ella siempre era preguntada por su allá bastante extraño origen, ¿no? Era bastante extraño ver peruanos, ¿no? Allá en Polonia, en Alemania, en países europeos. Entonces ella siempre se sintió muy ligada a la cultura de este país, pero en ese tiempo las investigaciones sobre las altas culturas, todo eran muy, muy escasas. Cuando ella vino, quiso ir a la universidad y estudiar, ella quiso estudiar la carrera de historia, ¿no? Sin embargo, el problema es que como ella había venido con el asunto por la guerra,
la escuela donde ella había estudiado había explotado y no había documentos que cerciorasen de que ella había estudiado el colegio, ¿no? Entonces, por eso es que ella no pudo certificar que tenía secundaria completa y no le permitieron postular, o sea, ser una alumna regular. Sin embargo, eso no impidió que ella se volviera alumna libre y que pudiera, ¿cómo se llama? Estudiar la carrera, ¿no? En realidad, pero claro, no de manera legítima, sino como alumna libre. Y ella es una de las más importantes historiadoras de la historia del Perú antiguo, ¿no? Sin embargo, por eso es que a ella se le otorgó el doctorado honoris causa por su trayectoria en la Universidad San Marcos. Por eso cuando nos referimos a ella como la doctora María Rostorowski, lo hacemos justamente por ese doctorado honorífico, que bien se lo merece, ¿no? Pero ella no cursó la carrera de manera, digamos, oficial, ¿no? Y todo eso, lo cual es interesante, ¿no? Por cual nos demuestra que cuando las personas están verdaderamente interesadas en hacer algo, ¿no? Todas las formalidades en muchos casos salen sobrando, ¿no? Entonces, ese es el caso de la doctora María Rostorowski. Eh, a ver, continuemos. Entonces, ¿por qué es importante mencionarla a ella? Porque ella le prestó atención a los mitos y leyendas fundacionales, es decir, ella va a encontrar que, que el origen de Chimú y de la cultura lambayeque eh, son similares, ¿no? Ella descubre que en estas leyendas fundacionales, cuando se habla, por ejemplo, de Nailam, en el caso de Lambayeque, que sería su fundador, y en el caso de Chimú, la figura de Tacainamo, encuentra que ambas historias son muy similares, ¿no? Son gobernantes que llegaron por el mar, que fundaron estas civilizaciones, estos grupos humanos, de los chimú, de los lambayeques, que traían su propio séquito, ¿no? Y que se convierten en señores de cada una de estas y fundan sus dinastías en el poder, ¿no? Entonces, ella identifica que en realidad estos personajes que van a ser Nailam y Tacainamo son en realidad señores mochicas que fueron desplazados en la expansión de Wari y que no querían someterse al poderío Wari, ¿no? Y que por eso van a terminar buscando nuevos lugares donde asentarse y poder fundar nuevas civilizaciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es el origen legendario, ¿no? Y que incluso en el caso de los icanes, a su gobernante, en este caso que sería Nailam, lo van a representar incluso en los tumis, o la cara que va a aparecer incluso en esta parte superior y en muchas de sus marcas funerarias también, ¿no? ¿Cómo es que la cultura sicán o lambayeque llega a su fin? Por el expansionismo chimú. A pesar de que eran pueblos hermanos, ¿no? Eh, los, los chimúes van a terminar absorbiendo, luego de una severa guerra, ¿no? Contra los lambayeques, van a lograr asimilarlos y van a continuar su expansión sobre varios otros pueblos, tanto hacia el norte como hacia el sur. Pero por eso era importante mencionar estas culturas que son más pequeñas, pero están relacionadas con las más grandes. Y pasamos a estudiar, a ver, espérense, ajá, a los chimúes. Los chimúes, ¿no? Entonces, van a ser una cultura expansionista. Van a llegar por el norte hasta la zona de Tumbes y por el sur hasta los valles del río Chillón en Caraballo y Puente Piedra. Bien, hemos hablado de su origen, vamos a ver aspectos importantes de su economía, ¿no? A ver, la principal actividad de los chimúes, es lógico, va a ser la agricultura intensiva, ¿no? Todos sabemos el mismo problema, ¿no? Eh, el desierto húmedo del Pacífico Sur. Y en este caso, mientras más al norte estamos, más seco es el clima. Esta dificultad hace que a pesar de que en la zona donde surge la cultura chimú, que va a estar escoltada por ríos costeños,
sabemos que son irregulares y va a existir el mismo problema de no poder tener agua constante, regular, durante todo el año para poder hacer la siembra y la cosecha, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar que los chimúes van a pasar mucho tiempo, ¿no? Tratando de hacer producir con mucho ingenio. Entonces, agricultura intensiva. Y también alternando con actividades como la pesca y el comercio. Vamos a ver que ellos van a desarrollar un sistema muy creativo, muy ingenioso, que se va a denominar la de los huachaques, ¿no? ¿Qué cosas son los huachaques? A ver, los huachaques van a ser, la mejor comparación que encuentro es piscinas cavadas, ¿no? Unas piscinas, unas chacras hundidas, por eso, ¿no? Huachaques o chacras hundidas es como hacer una piscina simplemente cavando con la esperanza de llegar al agua del subsuelo, ¿no? Estos chimúes sabían, así como los nazca, que existía, ¿no? La presencia de aguas subterráneas. Entonces, lo que van a buscar es cavar lo más posible hasta poder llegar a el agua del subsuelo, ¿no? Y esto podía ocurrir a los 3 metros, 4 metros, 5 metros, dependiendo del territorio y también de la cercanía al mar, ¿no? A la que estén. ¿Y qué se buscaba tener? Ahí que emanaran, ¿no? Las aguas naturales para poder utilizar, ¿no? Esa agua para hacer esas chacras así hundidas, especialmente de una planta que va a ser muy importante para la economía de los chimúes, ¿no? Que va a ser la totora. Y la totora llama mucho la atención, ¿no? Porque la totora es una planta originaria del altiplano. No se sabe con certeza en qué época extraída, es introducida a la costa. Y como esta planta crece naturalmente en el Titicaca, se caracteriza porque la mitad de su cuerpo de esta planta, que es una caña hueca, impermeable, que flota en el agua, eh, tiene que estar sumergido en agua para que ésta pueda reproducirse, ¿no? Entonces, el hacer estos huachaques fue excelente porque ahí se podía sembrar la totora. Y la totora va a ser muy importante porque va a servir para hacer estos caballitos de totora, ¿no? Que también parecen ser inspirados en estas embarcaciones del altiplano, ¿no? Entonces sabemos que en los pueblos la gente caminaba mucho y por eso pudo haberse introducido de esta manera esta planta a la costa tempranamente. Entonces, en los huachaques se podía tener gran cantidad de totora para poder ir alternando y haciendo caballitos de totora, que de por sí tenían una durabilidad de unos 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo pues el agua salada que el agua dulce, ¿no? Sobre todo porque los caballitos de totora iban a ser utilizados en el mar. Entonces, los huachaques van a tener esa utilidad, ser grandes totorales principalmente y servir de reservorios de agua también. En el interior de Chanchán hay un enorme huachaque que es sorprendente, ¿no? Si usted va a Trujillo y lo llevan a Chanchán y camina casi hacia la parte más al fondo de donde empieza el recorrido, va a encontrar un enorme huachaque, que parece que uno estuviera parado en el techo de un tercer piso y pudieras ver hasta abajo y ahí está el huachaque. Que hasta la fecha se le permite la entrada a los agricultores locales para que sigan, ¿no?, manteniendo estos cultivos de totora en esta estructura que es tan antigua en realidad. ¿Mm? Y por supuesto, como la agricultura no iba a ser suficiente, dado que es agricultura intensiva, entonces la pesca y el comercio se van a volver pues alternativas, ¿no? Para poder conseguir los recursos que ellos van a necesitar. Vamos a hablar de otros aspectos antes de pasar a hablar específicamente de lo que va a ser la ciudadela de Chanchán, que va a ser el centro más importante de la cultura chimú.
Los chimúes van a ser una cultura centralizada en lo que va a ser la libertad, pero también expansionista. Su capital, localizada en el distrito de Huanchaco, en la provincia de Trujillo, capital de la libertad, va a tener como su centro la ciudadela de Chanchán, pero también va a tener otros centros administrativos como la zona de Galindo, Farfán, Cabeza de Vaca, El Brujo, Tucumé, distribuidos a lo largo de la costa, especialmente en La Libertad y Lambayeque. En su paso expansionista, tanto hacia el norte como hacia el sur, vamos a encontrar diversos pueblos que van a terminar sometidos, como va a ser el caso, ¿no?, de los Tumpis, que actualmente es Tumbes, ahora vienen los Tumbes ahora, los Tayanes en Paita Piura, los Sicanes o Lambayeques, que como hemos mencionado, se van a meter en guerras fratricidas contra ellos hasta lograr conquistarlos, y la cultura chancay, una cultura que va a emerger en las zonas de lo que ahora es Guaral, Ucayama, el puerto de Chancay, Ancón, incluso hasta aquí a Puente Piedra, donde yo vivo. Entonces, la cultura chancay también va a terminar siendo dominada y absorbida por los chimúes. Pasemos a hablar de Chanchán, ¿no? El recinto arquitectónico, la ciudadela, el punto más importante de esta cultura desde donde se va pues a administrar. Bien, entonces, Chanchán es la ciudadela de barro más grande de todo el continente americano. Es la segunda más grande del mundo después de una que está en Jordania. Está hecha de adobe, pero no es un adobe un simple barro endurecido, sino es un adobe que está preparado con varias cosas, ¿no? Lleva arena, tiene tierra, tiene conchitas de moluscos y es bastante rasposo y fuerte, ¿no? Por eso es que los muros de Chanchán se mantienen en pie hasta la actualidad, ¿no?, a pesar de que es barro, ¿no? Pero es un barro bastante bien constituido, da la apariencia que fuera un hormigón incluso, ¿no? Eh, Chanchán está distribuida a lo largo de varios kilómetros en realidad, aunque en la zona céntrica se puede ver 10 ciudadelas amuralladas que fueron yendo, van a ir creciendo con el tiempo, ¿no? Porque representan a cada uno de los gobernantes que estuvo en el poder en Chimú, ¿no? Entonces, vamos a encontrar aquí esta distribución. Bien, algo que llama la atención y que nos va a dar muchas pistas de cómo era la vida para los chimúes es los frisos de barro, ¿no?, que vamos a encontrar en las paredes, ¿no? En las paredes de Chanchán vamos a encontrar unos tallados bastante interesantes que reflejan unas líneas rectas y unos canales, ¿no?, donde muy ordenados discurren diversos animales, lo cual demuestra que los chimúes eran una cultura bastante eh, ordenada, bastante jerárquica, y que eso se va a representar en este orden, ¿no?, tan encauzado de estos murales, ¿no?, en Chanchán, que en realidad está lleno, ¿no?, de estas manifestaciones, y se puede ver diferentes diseños, pero con un modelo base de líneas horizontales y canaletas. Entonces, los murales de Chanchán, así como también las esculturas que aparecen en este recinto, algunas de ellas como guardianes de más de 2 metros de alto, tallados en madera como cultura costeña que es, ¿no? En un principio estos guardianes, al menos 2, estaban en su lugar original, pero luego han sido sacados para ser llevados al museo de sitio que está justo en la entrada del recinto. Y curioso porque van a destacar pues sus tallados en madera, ¿no? Estos tallados en madera son curiosos porque representan, en este caso,
guardianes, pero también representan sus divinidades, ¿no? Y parece haber tenido alguna función ritual también, porque hace no mucho se cayó uno de estos muros que estaba ahí en mal estado, medio deteriorado, y llamó la atención que cuando cae aparecieron tres, este, eh, tres de estos ídolos de madera, ¿no? Que nos van a dar una idea, ¿no? De que por qué se tendrían que encerrar entre las paredes estos ídolos de madera, ¿no? Esto va a ser bastante curioso, ¿no? Y nos lleva a pensar que de repente en el interior de Chan Chan, ¿no? De sus muros, hay muchos así ídolos de madera que están atrapados. Y la pregunta es, ¿por qué hacían esto? ¿Qué simbolizaba? ¿No? Bueno, pero esta práctica se llevaba a cabo, ¿no? Bien, un instante, por favor, un instante. A ver, disculpen chicos, pasa que no sé qué ocurrió acá, como fue un salto con el internet, pero vamos a continuar. Entonces, espérense un instante, perdón, otra vez. Ay, ¿qué pasó? Listo, sigamos. Ah, chicos, ahora sí, disculpen. A ver, entonces eso respecto a la cultura chimú y nos faltan la cerámica, ¿no? La cerámica, a ver, de chimú va a estar muy inspirada por Chavín, ¿no? Va a ser va a tener las características del gollete, del estribo, pero también, bueno, también va a ser escultórica, ¿no? Algo que habían heredado de los mochicas, aunque no llegan a tener su misma destreza. Pero llama la atención la presencia de estos huacos como monócromos, ¿no? Entonces aquí nos lleva a recordar a Chavín en esa dimensión. Sin embargo, tampoco los diseños van a ser iguales a Chavín, ¿no? Pero son monócromos y se cree que es porque tenían los huacos un fin utilitario. Los chimúes eran comerciantes y se basaban en una economía pues de intercambios, entonces no van a querer prestarle mucha atención a la decoración, sino más bien a lo práctico. Esta es la cultura que empieza a utilizar moldes para hacer sus huacos, ¿no? Y también vamos a encontrar algunas representaciones particulares, como va a ser el caso de eh, los huacos silbadores, estos cántaros que van a tener la forma o la cabeza de un ave y que van a emitir efectivamente un sonido mmm, bastante similar al ave que hacen referencia. También los chimúes van a presentar los cántaros de doble cuerpo. Esos que parece que fueran dos jarros, dos botellones pegados, ¿no? Que parece que estuvieran unidos por un área. Esos cántaros de doble cuerpo van a ser típicos también de los chimúes y se cree que sus contactos con culturas norteñas como bicus pueden haber copiado ese estilo. A ver, pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a estudiar, a ver, la orfebrería de los chimúes. Los chimúes llegaron a ser los mejores orfebres, ¿no? De América precolombina, los que mejor han trabajado el metal. Pero esto pues no es gratuito, ¿no? Obviamente que el hecho de haber conquistado los Lambayeque va a permitir, ¿no? Que puedan haber ellos absorbido esta especie de casta orfebre que les va a dar pues este prestigio
al manejo del metal que ellos van a tener. Entonces, toda la herencia de Lambayeque, ellos la van a plasmar. Van a destacar en el trabajo de la plata para la producción de joyas y van a asimilar la herencia mocheca, así como el hecho de haber este, absorbido a Citán Lambayeque. Eh, a ver, vamos a encontrar piezas importantes. ¿Dónde verlo? ¿No? El Museo del Arco queda en Miraflores, ¿no? Y pertenece a la familia de Rafael Arco Joile. Esta familia tiene haciendas en el norte, la más famosa es la hacienda Ciclín, y ahí es que Rafael Arco Joile creció, se educó y le llamó mucho la atención la presencia de tantos restos arqueológicos de la cultura mochica y por eso se hizo arqueólogo, ¿no? Entonces, este museo, que es conocido como uno de los mejores de América, hay piezas particularmente, ¿no? De oro, de estas culturas, de mochica, de chimú, ¿no? La entrada no es tan barata, pero vale la pena porque con ese dinero se dedica a la seguridad, porque imagínense lo que sacaría un ladrón robando una pieza arqueológica, ¿no? de metal macizo, ¿no? Entonces, si usted quiere ver piezas de la cultura chimú, puede ir al Museo Larco. Luego, a ver, los aspectos religiosos, ¿no? Ellos van a hablar el Muchik, entonces estas divinidades van a estar en lengua Muchik. El culto a la diosa luna llamada Shi, el mar llamado Ni y el sol que era conocido como Chan, por eso es la ciudadela de Chan Chan, la ciudadela del sol en realidad. Y algo que llama mucho la atención es la presencia de sacrificios humanos, ¿no? Los chimúes van a ser conocidos por estas prácticas. Uno de los más grandes temores en la costa, sobre todo en el norte, es el fenómeno del niño, ¿no? Y ellos creían que si sacrificaban lo que más amaba el pueblo, que eran sus hijos, los niños, tanto del pueblo como de la nobleza, entonces se podía calmar la furia de la naturaleza, ¿no? Y por eso es que justo antes de la pandemia se hizo un hallazgo, si no me equivoco, fue en el 2019, en Huanchaco, en el distrito de Huanchaco, donde este, veía a, se encontró a 500 entierros, ¿no? 500 momias de niños, ¿no? Que habían sido sacrificados pues de esta manera ritual. Bien, y luego se encontraron más posteriormente, inclusive durante la pandemia también hubo otro hallazgo. O sea, estos entierros de Huanchaco son el sacrificio humano más grande encontrado en América en general. Y la caída. A ver, todas estas culturas recibieron la visita de los incas, ¿no? Quienes les decían, o se someten pacíficamente o fijamos la fecha de la batalla. Entonces, los chimúes, que eran muy fieros guerreros, no quisieron someterse a los incas y decidieron enfrentar a el Auqui o príncipe heredero Tupac Yupanqui, hijo de Pachacútec, a quien le había encargado la expansión por esa zona. Entonces, el último descendiente de Takainamo, en ese tiempo estaba en el poder Minchancaman, es el que decide enfrentarse a los incas y después de varios meses de peleas, de guerras, van a terminar los incas venciendo, tomando prisionero a Minchancaman y mandándolo al Cusco bajo la supervisión de Pachacútec y capturando lo que es la ciudadela de Chanchán, que pasa ya al dominio incaico, y también destruye canales de irrigación para que la dependencia se haga mayor frente a los incas, ¿no? De esa manera es como los chimúes terminan derrotados por los incas y plegándose a esta expansión. Pasemos al siguiente punto y vamos a trabajar eh, con la cultura chincha. ¿Ya? Eso es lo que ahorita vamos a estudiar, pero me esperan un momentito. Vayan a ir revisando la separata. Un instante, por favor.
sigamos. A ver, vamos a hablar de los chinchas. A ver, los chinchas van a ser pues una cultura bastante peculiar en la historia del Perú, bastante importante, aunque no es tan difundida y conocida como las otras, ¿no? Por desgracia, ¿no? Porque esta cultura es bastante interesante. Los chinchas se van a desarrollar en el departamento de Ica, en la provincia de Chincha, que es la primera que limita con el departamento pues de Lima. Va a tener su eje, por eso, más relegado hacia el norte de este departamento de Ica, en lo que va a ser los valles de Chincha, ¿no? En donde van a estar sus centros arquitectónicos más conocidos de esta cultura, ¿no? Y los chincha van a ser profundamente religiosos, van a ser una cultura teocrática, en donde el poder va a emanar de los sacerdotes y la máxima autoridad va a ser la figura del Chincha y Cápac, ¿no? O sea, el gobernante. Pero un poder ligado, como les digo, a la religión. ¿Por qué son tan religiosos? Porque en realidad ellos van a tener un régimen muy parecido al de los cretenses. Van a ser una cultura talasocrática, una cultura en donde la navegación y el comercio mmm, van a ser lo más importante. Entonces, el poder va a emanar de la capacidad, ¿no? De conseguir mercadería y tener poder de truequeo y tener cosas de valor por parte de los chinchas. Por eso es una élite de comerciantes. Se estima que Chincha tenía aproximadamente unos 6.000 hombres dedicados a exclusivamente al comercio, ¿no? Y no es que no tuvieran militares, por supuesto que los tenían, pero la particularidad de esa cultura era de que su pueblo se dedicaba al comercio y los gobernantes eran básicamente religiosos. Entonces teníamos un poder teocrático, pero también comercial. A ver, desde el punto de vista arquitectónico, como cultura costeña, van a destacar el uso de materiales como eh, adobones o tapiales. Cultura costeña se utiliza el adobe, pero no cualquier adobe, sino más bien unos adobes enormes, ¿no? De gran tamaño, así como la técnica de los tapiales, que va a consistir, así como cuando se llena una columna o un cimiento o un sobrecimiento, ¿no? En la construcción, acá también se va a encajonar la forma de la pared con madera y luego se va a rellenar de estas mezclas que eran mucho más que barro crudo, ¿no? Que tenían una serie de, de tierras, de arenas que van a permitir que esto sea bastante duro pues y resistente. Eh, ¿Qué más? Bueno, dentro de estas formas arquitectónicas, de estas estructuras, podemos encontrar sus centros más importantes, como la Huaca Centinela, el complejo de Tambo de Mora y también el complejo La Cumbre. En la escultura van a destacar los chincha como grandes talladores de madera. Ese va a ser su mérito, ¿no? Los chincha van a ser los mejores talladores de madera de América precolombina. Ellos van a encontrarle un importante valor de intercambio, ¿no? A esta a este arte tallado, ¿no? En donde han sido encontradas estas piezas de arte en madera, especialmente en lo que es Ecuador y también en la zona del altiplano, en donde ellos triangulaban, como ahora vamos a conocer, cuáles eran las increíbles rutas que ellos tomaban para poder comerciar y llevar productos a largas distancias. Muy bien. Entonces, veamos el arte, justamente estos tallados en madera.
con esta pieza, ¿no? Que acá también aparece la misma, pero acá aparece con mayor detalle. Prácticamente esa pieza está tallada en una sola madera, demostrando la destreza y el miedo, es que no había miedo de equivocarse, ¿no? Para poder hacer tan exquisita pieza. Si usted quiere ver estas tallados en madera, los puede ver en el Museo de Sitio de Ica, ¿no? En el Museo de Sitio de Ica hay un salón con varios de estos remos, ¿no? Que ilustran, ¿no? Cuál era el talento que ellos tenían con esa técnica de los calados. Acá, por ejemplo, también les han puesto una quena pequeña, tallada, ¿no? Y con incisiones, ¿no? Lo cual demuestra la destreza que les estoy hablando con la madera. En la economía, bueno, como es lógico, los chincha se van a manejar con una agricultura intensiva, eso es cierto, van a tener que alternar con la pesca, pero sobre todo su gran riqueza va a estar basada en un importante sistema de intercambios a larga distancia, sobre todo de productos exclusivos, ¿no? O sea, su riqueza, la astucia de ellos va a estar en moverse, ¿no? Hacia lugares muy, pero muy distantes, ¿no? Como va a ser el caso de las zonas semitropicales del Ecuador, así como también las zonas de altura del altiplano, la zona de hasta de Bolivia, ¿no? Y ellos van a poder moverse por todo ese amplio camino desarrollando un comercio triangular, porque han sido hallados productos que son, a ver, eh, de regiones muy lejanas para el lugar donde han sido encontrados, y esto se lo debemos a los chincha y su presencia como comerciantes. A ver, vamos a analizar sus rutas, ¿no? Desde por el mar, los chincha se desplazaban en unas tremendas balsas hechas por una serie de troncos, ¿no? Eh, para poder llegar de esa manera hacia el Ecuador. ¿No? Estas balsas, ¿no? Iban llevando todas aquellas cosas que podían tener valor de trueque, ¿no? Ídolos de madera, tallados, llevaban textiles, cerámicos, productos alimenticios, ¿no? Pescado, hacia las zonas del Ecuador, porque en estas zonas tropicales, ¿qué cosa había? Bueno, habían plumas de aves exóticas, piedras preciosas, frutos, ¿no? Eh, Muebles, otros tallados también, pero sobre todo la presencia del muyu, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque el muyu va a ser un molusco, ¿no? Que va a tener un valor que va más allá de lo que en realidad es, ¿no? Que es un simple molusco, nosotros lo veríamos así, pero para ellos va a tener una simbología ritual muy importante, ¿no? Porque estos chincha van a considerar que el muyu, esos espóndilos, este molusco, eran mensajeros de los dioses, ¿no? ¿Y cómo así le van a reconocer digamos que esta utilidad? Porque nosotros sabemos hoy en día, pero ellos no lo sabían, que existe pues la corriente de Humboldt con las aguas frías que vienen desde Oceanía y van a bañar el Perú y justo van a doblar a la altura de Piura, ¿no? Entonces nos queda que Tumbes y ya las zonas de Ecuador y todas esas zonas tienen aguas cálidas, ¿no? Cuando uno se baña ahí el agua es calientita, ¿no? Eh, y esto permite la presencia de una fauna totalmente distinta, ¿no? Animales que les gusta el agua caliente están ahí, y este muyo, el espondylus, es un animal de agua caliente. Por eso es que en la costa peruana no hay este muyo. Pero ¿qué cosa ocurría? Cuando el muyo aparecía excepcionalmente en las costas de Chincha, entonces ellos notaban que había una relación con que el mar estaba muy malo para la pesca, ¿no? Y siendo así, entonces ellos van a interpretar de que los dioses les mandaban como mensajeros, ¿no? A este muyu para que ellos supieran de que no se dediquen a actividades de mar, sino a actividades de tierra. Claro, eso tiene lógica cuando nosotros vamos a entender ahora de que si este animalito aparecía en las costas de Perú, en donde no es pues usual verlo, era que las aguas habían calentado. Y eso quiere decir que efectivamente no había peces, los peces habían rehuido. Por eso es que
ellos lo van a llevar inmediatamente donde las huacas para poder agradecerle a los dioses el mensaje, y quedó como costumbre, como tradición, llevar a las huacas muyu, ¿no? Como símbolo de ofrenda, como quien lleva flores, ¿no? A una tumba o a un santo o alguna cosa, ¿no? Entonces, el muyu va a tener mucho valor, y en las zonas de Ecuador abundaban porque obviamente con otro clima, pues estos animales se reproducían ahí. Entonces, por eso el muyo pasó a tener un valor de intercambio importante, ¿no? Aunque es muy ligero decir de que el muyo va a servir como moneda, no es que yo voy a juntar mucho muyo para luego poderlo truquear por lo que yo quiera, porque la gente quería el muyo básicamente para poderlo tributar a las huacas, ¿no? Entonces no era algo que uno quisiera conservar porque tenía un valor religioso, y recordemos qué tan religiosos pues eran los chinchas, ¿no? Muy bien. Y veamos la ruta terrestre, ¿no? La ruta terrestre era la más sacrificada. Imagínense lo que es irse caminando desde Chincha hasta Bolivia, ¿no? Tremendo viaje que se pegaban los chinchas. Y no lo hacían una vez, sino que una vez que terminaban volvían a empezar, porque tenían que llevar y traer productos. Entonces los chinchas van a tener pues unas rutas, sobre todo la terrestre, ¿no? Y sobre todo no tanto por la distancia, sino como por toda la altura, ¿no? Que hay que ir conquistando, caminar y hasta llegar al altiplano, ¿no? A los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces los chinchas pues eran tremendos, ¿cómo se llama? Viajeros, comerciantes, ¿no? Y lo cual demuestra pues cómo el movimiento en el Perú antiguo era mucho más fuerte de lo que podemos imaginar. Y iban hasta esta zona del altiplano porque básicamente traían el charqui, que es la carne seca salada de euquénidos, así como también el cobre, ¿no? Que había una importante metalurgia del cobre en esas regiones altiplánicas. A ver, la cerámica la cerámica de los chincha va a ser bastante ecléctica, ¿no? ¿En qué sentido? Va a ser una mezcla de varios estilos. Todas las cosas que ellos van a ver en sus caminos, en sus rutas comerciales, las van a mezclar. Por eso es que vamos a encontrar características tanto altiplánicas como del norte, porque recuerden que ellos también comerciaban con los chimúes y también comerciaban incluso con los de la cultura Ichma o Pachacama. ¿Mm? Entonces la cerámica va a ser más bien utilitaria. Vamos a encontrar tanto recipientes de cuello largo, polícromos, con figuras geométricas que copian del altiplano, ¿no? O bastante complejas que nos recuerdan a Wari, como esta que vemos aquí. La caída. ¿Cómo es que los chinchas terminan cayendo bajo el dominio incaico? Bueno, a ellos también fueron y les pusieron el ultimátum, ¿no? O se someten pacíficamente o fijamos la fecha de la batalla. Bueno, según las crónicas, ¿no? Los chincha, en un principio quisieron irse a la guerra, ¿no? Pero luego se dieron cuenta de que era totalmente absurdo porque sabían de que ellos iban pues a perder, ¿no? Al, al ellos darte cuenta que no tenía ningún sentido y que iban, ¿no? Eh, a perder, entonces decidieron someterse pacíficamente. Decían, porque bueno, nosotros, si nos peleamos con ellos, vamos a perder. Y si no peleamos con ellos, igual también vamos a perder. Entonces lo mejor es perder por las buenas, ¿no? Porque de esa manera nosotros sí ganamos algo, ¿no? El hecho de que probablemente nos ensañen con nosotros, no perdemos vidas y no perdemos el comercio, lo más importante, ¿no? Y que vamos a poder utilizar la red de caminos de los incas, el Capajñán, para poder comerciar, ¿no? Para poder movernos por ahí bajo la protección del ejército real de los incas, ¿no? Entonces, pues ya, buen negocio. Y por eso es que cuando los incas fueron a recibir la respuesta, este, no podían creer que los chinchas habían decidido, este, someterse pacíficamente, ¿no? Y quedaron tan encantados los incas con todas las cosas que les regalaron, el homenaje que les hicieron y toda esta, digamos, transición hacia el dominio incaico pacífico, que decidieron convertir al señor Chincha en algo así como un aliado,
como un asesor económico, como si fuera un ministro de economía, ¿no? Y se dice que el señor Chincha andaba con tanto lujo que muchas personas lo confundían y pensaban que él era el Inca y que el Inca más bien era el señor Chincha, ¿no? Porque el señor Chincha iba bastante, con bastantes lujos y cosas, ¿no? De que ellos obtenían pues con esto del comercio. Entonces esa es la historia de los Chincha y cómo pasaron a la administración incaica con un rango especial gracias a que se sometieron sin necesidad de llevar pues a una guerra. Bien, entonces con eso pasamos a hablar directamente sobre los incas. Ajá, los incas. Bueno, no nace siendo un imperio, ¿no? Y los incas, por supuesto que tampoco. Entonces, los incas, como les digo, van a tener dentro de su historia dos fases. Una fase regional que va a durar como 300 años durante el intermedio tardío, en la que van a ser simplemente una cultura que se va a comenzar a desarrollar y trata de defenderse en los valles del Urubamba, hasta que los incas logran expandirse, ¿no? Para esta fase imperial en un tiempo que va a ser aproximadamente de 100 años, ¿sí? En lo que dura su imperio, en que van conquistando muchos pueblos tras la conquista primero de los chancas, ¿no? Contra todo pronóstico que les había pues mencionado. Entonces, ya en su fase imperial, vamos a hablar de esa fase en donde ya es lo que más se conoce de los incas, lo vamos a denominar el imperio de los cuatro suyos, ¿no? El Tahuantinsuyo, porque Tagua es cuatro en quechua. Desde el año 1400 hasta el año 1492, perdón, 1532, porque en el 1492, que Cristóbal Colón ya estaba dando vueltas, ya sabíamos que era el principio del fin, ¿no? Acá todavía no se sabía nada de eso, pero nosotros que ya lo hemos estudiado, entonces decimos, bueno, sí, pero ya cuando llegan aquí, particularmente a lo que es el Perú, es 1532, entonces la etapa imperial va a durar muy poco, ¿no? Pero sorprende que en tan poco tiempo pueda haberse expandido tanto, ¿no? Y si no hubiéramos sido interrumpidos por esta invasión de los españoles, ¿hasta dónde hubiera llegado el imperio de los incas? Es interesante pensar en eso. Entonces, se van a desarrollar como imperio en el horizonte tan tardío. Y se va a denominar un imperio panandino porque va a llegar a tener bajo control tanto territorios de costa, sierra y selva, hasta convertirse en el único imperio de América del Sur, ¿no? Y uno de los dos imperios que han habido en todo el continente americano, como va a ser el imperio azteca y pues este imperio inca. Bien, ahora, el Tahuantinsuyo va a estar dividido en cuatro áreas, ¿no? En los cuatro suyos. El del norte va a ser el Chinchay-Suyo, que lo vemos aquí nosotros en color morado. Va a ser el de mayor población y el de las mejores tierras agrícolas y agrupa lo que es costa y sierra. Luego tenemos el antisuyo. El antisuyo que va a tener todo lo que es la selva alta y que se va a caracterizar, ¿no? Por ser una zona donde preferentemente van a estar pues los cocales, ¿no? Ese va a ser su potencial. Luego tenemos, ¿no? Este, ¿cómo se llama? El collasuyo, ¿no? El collasuyo, la zona donde se va a llamar así por justamente la etnia mayoritaria de esa zona que eran los collas, el collasuyo va a ser la región más extensa, miren, territorialmente es enorme, pero su potencial es la ganadería de altura, ¿no? Entonces, por eso que fue tan, ¿cómo se dice?, conveniente y tan importante la conquista de este territorio. Luego tenemos el Contisuyo. El Contisuyo va a ser la región más pequeña, ¿no? Y donde desde un principio, pues, se van a expandir en un primer momento hacia la zona del mar. Va a ser más pequeña territorialmente hablando, pero recordemos de que todos estos suyos van a confluir en el Cusco, ¿ya? Este,
Y en su máxima expansión, el imperio incaico, que llegó a tener pues esta ubicación geográfica que vemos aquí, va a llegar a expandirse pues hasta Colombia, Ecuador, el Perú, todo lo que es la costa, la sierra y lo que es la ceja de selva y la selva alta del Perú, así como también parte de Bolivia, todo el norte de Chile y parte incluso de Argentina. Entonces esa va a ser la importancia que va a tener este imperio. En su camino, obviamente, va a ir conquistando diversos pueblos. Y algo que es importante mencionar es que no todos estos pueblos que cayeron bajo la dominación inca estaban de acuerdo con tener que obedecerlos, con pagarles tributos, y muchos fueron rebeldes constantemente y obviamente querían mantener su independencia, ¿no? Y esta es una característica al crecer tanto que va a causar debilitamiento. Les pasó a los romanos, los incas también les tenía que pasar, ¿no? El hecho de que cuando ocurriera una crisis en el poder central, como cuando vamos a ver el fin del incanato, los pueblos quisieran aprovechar el pánico para poder lograr su autonomía, ¿no? Bueno, esa va a ser digamos que una característica que los puede llevar al fin, ¿no? Es lo que los va a ayudar a llevar al fin, mejor dicho, y que va a terminar favoreciendo a los españoles, como veremos luego. La capital, bueno, el Cusco, ¿no? Aquí tenemos algo muy parecido a lo que veíamos con Roma la semana pasada, ¿no? Siempre va a ser un punto de poder hegemónico, ¿no? Que va a ser el Cusco siempre. Entonces, por eso es que a los incas se les conoce pues como una cultura es de origen peruano netamente, que luego se expande a otros países, pero es una cultura peruana por definición. Tenemos también esta lógica de estas ciudades o yactas, ¿no? Que van a ser estos pueblos del interior, así se va a conocer a las provincias, mejor dicho, así como también a la red vial de caminos, ¿no? Que ellos van a aumentar, porque recuerden que son los Wari los que inauguran el Capacñán, pero luego los incas son los que terminan aumentándolo, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver las fases de su desarrollo histórico. Y vamos a recordar lo que había mencionado hace un ratito, ¿no? Ninguna cultura nace siendo un imperio. Esta cultura nace como un desarrollo regional durante el intermedio tardío, en donde una pequeña confederación cusqueña va a tener el poder y luego va a haber una pugna entre estos mismos señoríos para poder mantener, ¿no? El orden, el poder. Pero lo que conduce a que los incas se conviertan en un imperio expansionista es el enfrentamiento con los chancas. A ver, un poco de esta historia para poder entender. Es bastante interesante, ¿ya? Pero vamos a hacer algunas aclaraciones. Pensemos en esto. Cuando hablamos de los incas, por lo general se habla de la presencia de los 13 incas, ¿verdad? Bueno, son los incas de los cuales se tienen memoria, ¿no? Porque obviamente deben haber habido más, pero siempre se recuerdan más como era una tradición oral un poco más difícil, ¿no? Pero sabemos que habían dos dinastías, los incas del Urin Cusco y los incas del Anan Cusco, ¿no? Entendamos que estos primeros incas eran los descendientes de Manco Cápac, entonces ellos eran los incas del Urin Cusco, ¿no? Y ahí vamos a encontrar pues a Manco Cápac, a su hijo Sinchirroca, a Yoque Yupanqui, a Maita Cápac y luego a Cápac Yupanqui, todos ellos, hasta que Cápac Yupanqui murió sin dejar descendencia y no les quedó de otra pues que terminar nombrando a un militar llamado Inca Roca como el siguiente Inca, cosa que no le hizo gracia a todos los descendientes de las familias reales, las panacas reales, como se llaman los aylus de la nobleza, se llaman panacas. Entonces a Inca Roca lo mandaron a que construya su palacio arriba, ¿no? Porque los descendientes de Manco Cápac tenían su palacio abajo, por eso eran los incas del Urin Cusco. Entonces con Inca Roca nace esta dinastía de los incas del Anan Cusco, ¿no? Los de arriba. Pero todavía seguimos en la fase regional con todos esos incas, ¿no? Luego Inca Roca tiene su hijo, que va a ser Yaguarhuacac,
que a su vez tiene su hijo que va a ser el Inca Huiracocha, y con él es que las cosas terminan llegando a una crisis, ¿no? Porque con el Inca Huiracocha, que estaba más pegado a lo que era la arquitectura, la cultura, tenía muy buena relación con los pueblos del altiplano, por eso se había cambiado de nombre y se había puesto de nombre Huiracocha, va a tener el problema de que a él es que los chancas vinieron a decirles o se someten pacíficamente o nos vamos a la guerra, ¿no? Entonces, y que los chancas se digan eso era traumático porque ya les he contado los fieros y los malos que eran los chancas, convirtiendo en tambores a sus enemigos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? El Inca Huiracocha ya tenía elegido a su sucesor. ¿Cómo era esto de la sucesión en la época de los incas y que va a ser tan problemático? Hay que entender esto para entender por qué es que los incas terminan cayendo. A ver, porque los incas eran así. Los incas podían tener, el que era inca tenía muchas concubinas, con ellas tenía, ¿cómo se llama? Eh, muchos hijos, ¿no? Podía tener muchos hijos con ellos, pero ninguno de ellos podía ser un hijo legítimo, ¿no? Y no podía ocupar un cargo como el de ser inca. El inca entonces esperaba mucho tiempo hasta que en este conflicto, en este enfrentamiento con otros pueblos, sobre todo invasores, le firmaran la paz tributándole una colla, es decir, una princesa, para casarse con ella y que fuera la esposa legítima, ¿no? Si se querían, si se gustaban, eso no importaba, porque era un pacto ese matrimonio. Entonces ella se convertía en la esposa del Inca y los hijos que tuviera con la colla, lo que iban a hacer era, él iba a escoger, podía ser desde que naciera, cuando fuera adulto, quién iba a ser el próximo príncipe heredero, ¿no? Pero eso ya era decisión del Inca, solamente hijos legítimos. Entonces, algunos lo elegían prontamente y se convertía en el Lauqui, el príncipe heredero, ¿no? Entonces, solamente el hijo de una colla podía llegar a ser Inca, ¿no? De una esposa oficial. Y ese dato es importante porque eso vamos a verlo en la crisis de la sucesión hacia el final. Eh, entonces, veamos. ¿Qué es lo que pasa con este asunto del Inca Huiracocha? El Inca El Inca Huiracocha va a ser visitado así por los chancas, ¿no? Y va a tener miedo de enfrentarse. Él ya tenía a su hijo, que era el Auqui, con el que iba a heredar el trono, que era la figura de Inca Urco, y tenía dos hijos menores que estaban en el ejército, ¿no? Que eran su hijo Tupac Yupanqui y su hijo Cusi Yupanqui. Entonces, cuando el pueblo le exige que vayan a la guerra porque no querían quedar sometidos a los chancas, ellos tuvieron miedo, quisieron someterse, pero luego ante el pueblo que les reclamaba eso, decidieron enfrentarse. Pero los incas, para enfrentarse con los chancas, era como este ir pues totalmente desmoralizados, ¿no? Porque sabían que iban a perder, los chancas eran mucho más poderosos que ellos, ¿no? Es más, esta batalla que se va a denominar la batalla de Yaguarpampa, después de que acaba la batalla se llamó así porque la pampa quedó cubierta totalmente de sangre, por eso Yaguarpampa, se eligió una zona plana que estaba escoltada por cerros, que parecía como una cancha deportiva, ¿no? Entonces mucha gente sometida a los chancas, dominada por los chancas, y los pueblos dominados por los incas, se fueron la gente a mirar, ¿no? La tremenda batalla desde el alto de los cerros. Y se comían las uñas porque ninguno quería que ganen los chancas, mucho menos los que ya estaban sometidos a los chancas porque sabían de su maldad, su fiereza y los odiaban. Entonces le ponían mucha fe a los incas, pero honestamente pues era bien bravo que le ganen, ¿no? Entonces se produce esta batalla, ¿no? Y Inca Urco con su papá, el Inca Huiracocha, que estaban adelante, rápidamente quedaron desarmados y se y se fueron, huyeron de la batalla, ¿no? Entonces los que van a quedar al mando van a ser los hijos de Huiracocha que estaban en la milicia y que van a ser Tupac Yupanqui y Cusi Yupanqui, ¿no? Y ante esta situación, Tupac Yupanqui termina siendo asesinado por estos chancas y el único que quedaba para levantar ahí la cabeza como autoridad era el hijo, ¿no? El último hijo, el menor, Cusi Yupanqui. Es ahí donde
aparece una leyenda andina sobre esta batalla bajo el nombre de la leyenda de los Pururaucas, que María Rostorovsky lo interpreta, ¿no? La leyenda dice, lo que cuentan, ¿no? De la oralidad, es que según la leyenda, el dios Sol sintió tanta pena de sus hijos, ¿no? Que decidió convertir a las piedras de los cerros en soldados y mandar refuerzos prácticamente para que los incas pudieran voltearles la batalla a los chancas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? No? Nada de que piedras de los cerros ni nada, ¿no? En realidad lo que pasaba era de que la gente que estaba mirando que los incas estaban perdiendo, ¿no? Y que obviamente no querían, ¿cómo se llama? Terminar bajo el yugo de los chancas y vivir esa carnicería, ni terminar convertidos pues en tambores. Entonces lo que van a hacer es bajar con piedras, con palos, con lo que tuvieran, con la intención de ir y deshacerse pues de los chancas, ¿no? Entonces los chancas no podían creer que a los incas les habían salido pues refuerzos. Y Cusillupanqui aprovecha para enfrentarse al mejor soldado que tenían los chancas, pero que era un hombre ya de 40 y tantos años frente a Cusillupanqui, que era bastante jovencito y que era mucho más delgado y ágil, y terminó matando a su mejor soldado, le cortó la cabeza y le exhibió en una lanza, demostrando pues el poder que él tenía frente a ellos, ¿no? Y la cosa es que los chancas perdieron la batalla, contra todo pronóstico ganaron los incas, ¿no? Y lo que se va a conseguir pues es regresar con la victoria al pueblo, en donde Huiracocha e Incaurco estaban ahí como cobardes después de haber abandonado la batalla, y ahora llegaba Cusillupanqui con la victoria, ¿no? Pero también llegaba con varios de estos chancas que los traía y que ordena que se haga una ceremonia chanca con los chancas, ¿no? Y el miedo de terminar convertidos en tambores hizo que algunos de los más altos grados militares que habían caído también bajo el yugo ahora de los incas terminaron negociando con Cusi Yupanqui convertirse en parte del ejército inca y enseñarles todas sus técnicas, todo para que ellos sean los que crezcan y expandan a cargo de que les perdonen la vida. Entonces Cusi Yupanqui les tomó la palabra a algunos de ellos y también mató a muchos de ellos en esta ceremonia sangrienta, y de esa manera los incas se vuelven pues invencibles, ¿no? Sobre todo porque Cusi Yupanqui va a ser aclamado por el pueblo para que le deje su papá el cargo como inca por la proeza que había hecho. Sin embargo, el padre se va a negar y le va a querer dejar el cargo a su hijo Inca Urco, y esto va a desatar una guerra entre estos dos hermanos, ¿no? A la cual Cusi Yupanqui finalmente logra imponerse, va a ganar, y el día que lo van a coronar, la gente decía que Cusi Yupanqui era el Pachacuti, era el Pachacútec o Pachacutic, iniciador de los nuevos tiempos, ¿no? Un gran transformador. Y por eso es que Cusi Yupanqui desde entonces, el de momento que es coronado con la Mascaypacha, va a ser llamado Pachacútec, ¿no? Así que él es el fundador de la fase imperial de los incas, Pachacútec, que fue un inca longevo, que tuvo un hijo llamado, bueno, le puso el nombre de su hermano muerto en la batalla de Yaguarpampa, le puso el nombre de Tupac Yupanqui, y él se va a convertir pues en su sucesor, en su Auqui, príncipe heredero, pero va a cogobernar con él mucho tiempo porque Pachacute fue un inca longevo. Entonces, vamos a ver acá, a través de este mapa, las fases de expansión incaica. Vamos a ver que con Pachacútec en el poder logró conquistar todas estas zonas que vemos aquí en naranja, ¿no? Estas zonas primigenias, lo que va a ser el Antisuyo, ¿no? Mejor dicho, el Contisuyo. Luego, vamos a ver cómo Pachacútec con su hijo Tupac Yupanqui van a conquistar el reino de los Chimúes y estas zonas del norte. Cuando ya muere Pachacútec, Tupac Yupanqui solo logra conquistar el Collasuyo y estas zonas que vemos acá, que pertenecían a la cultura chincha, ¿no? Y finalmente, cuando ya ha muerto él, su hijo, el hijo de Tupac Yupanqui, nieto de Pachacútec, Huayna Cápac, es el que va a tomar el poder y va a lograr conquistar los territorios que vemos en amarillo. El reino de los rebeldes caxamarcas, ¿no? O cajamarcas, o los cuismanco, como les llamaban también por su líder, y luego va a lograr conquistar, después de muchos años, algo que su papá no pudo, conquistar el reino de los
quiteños, en la zona de Quito. ¿Ah? Eh, pero, ¿no? Eh, vamos a encontrar aquí el problema principal, ¿no? El problema principal va a ser de que él se había casado ya en el Cusco y tenía una colla, una esposa oficial, y con ella había tenido a su hijo mayor, Inca Paillo. Y cuando logra vencer a los quiteños le tributan en señal de la paz una esposa, una esposa para que sea la colla. Y él se casa con ella para no quedar mal, pero ella no era la colla, porque él ya estaba casado en el Cusco, y con ella tiene Atahualpa. Y Atahualpa creció con el complejito de que él iba a ser el próximo Inca, aunque su papá no había elegido a cuál de sus hijos lo iba a colocar. Y sin embargo, pues Atahualpa no podía, porque él no era hijo de la colla del Cusco. Con decirles que Atahualpa era mayor que Huáscar, porque Huáscar nació después. Como él venía del Cusco, tuvo un hijo también con la colla oficial. ¿Qué le pasó a Huayna Cápac y dónde vino el problema? Que los españoles, que ya estaban por la zona del Caribe, sus enfermedades avanzaron más rápido que ellos en el territorio y llegaron hasta la zona de Quito, en donde había estado Huayna Cápac, que se contagió de la viruela loca y que terminó muriendo sin dejar heredero. Entonces Atahualpa asumió como que él era el Inca y dijo que quería trasladar como capital a a Cajamarca, porque según él su papá había querido que la nueva capital del imperio sea en Cajamarca, pero en el Cusco se hizo una ceremonia y se nombró Inca a Inca Payu. Pero Inca Payu, que era el hijo mayor de Huayna Cápac, ahí en el Cusco, se murió también de viruela loca, porque había estado en la compañía de su papá. Entonces luego lo nombraron Inca a Huáscar, que era el hermano menor de Atahualpa. Entonces ahora tenemos un imperio y dos Incas y literalmente se van a comenzar a sacar los ojos entre ellos, ¿no? Y se va a dar un enfrentamiento mediante emisarios y este se va dar esta situación de que estos quiteños, generales quiteños al mando de Atahualpa, ¿no? Van a desplazarse buscando tomar prisionero a Huáscar, ¿no? Y lo van a conseguir. Lo van a amarrar como si fuera un carnero a Huáscar, lo van a tener prisionero y van a quererlo obligar a que confiese que el Inca es Atahualpa, ¿no? Y así, bajo torturas y asesinatos de sus concubinas, inclusive de su colla, porque Huáscar ya era casado, y todo eso, no le van o sea, él no va a admitir que el Inca era Atahualpa. Y en medio de toda esa tortura espantosa, va a llegar un chasqui con una información, ¿no? Diciendo de que el mismísimo Huiracocha, el dios Huiracocha, había llegado con un séquito de dioses por el norte y que estaba con los tallanes y que había llegado a poner orden en el imperio. Sin embargo, no era pues ni Huiracocha ni nada, era Francisco Pizarro que llegaba en el peor momento que nosotros podíamos imaginar, ¿no? Entonces ya parece tradición peruana esto de que las guerras fratricidas terminan dejándonos a merced de estos oportunistas, como en este caso van a ser estos españoles, que no tenían idea que el principio del fin había comenzado, y que esta crisis que había entre Huasca y Atahualpa, lo único que iba a hacer era ayudarle a los españoles, porque siempre esta crisis a quién favorece, ¿no? Y miren lo que está pasando en el Perú, ¿no? Como ahorita, ¿no? Que estamos aquí sentados y que es un poco difícil concentrarse viendo cómo nuestro país se va cayendo a pedazos, ¿no? Ya como peruanos hemos acostumbrado, nos estamos resignando prácticamente eso, ¿no? Ya sabemos quiénes manejan el país, los que tienen grandes poderes económicos, ¿no? Y que esto ya no es novedad, ya estamos viendo que esto viene desde épocas remotas y que por desgracia parece que no va a cambiar, ¿no? Y no solamente el país, vemos que el mundo se está cayendo a pedazos en realidad, ¿no? Y es terrible, ¿no? Es como tratar de estar en calma en medio de un incendio. Me recuerda ese meme, ¿no? Del perrito que está tomando su té en medio de la casa que se está incendiando, de verdad. Eso es el Perú. Y así estamos en el mundo. Bueno,
Entonces, esta guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Que se va a dar por esta rivalidad de las panacas, que una quiere tener el poder, la otra quiere tener el poder, y todo esto van a tener la gran consecuencia el debilitamiento del imperio, que nos dejó a la merced de los españoles. Veamos entonces otros aspectos, porque ya para entender mejor lo que pasa ahí, nos toca la clase la semana 8, cuando vamos a ver ya cuando se produce la invasión de los españoles. Veamos entonces, a ver, cómo estaba organizada la sociedad en la época incaica. A ver, la sociedad estaba separada en lo que era la nobleza, el pueblo y en este caso lo que van a ser los sirvientes y la pequeña cantidad de esclavos estatales. Vamos a ver cómo funcionaba este sistema. En primer lugar tenemos a la nobleza. La nobleza estaba conformada por las panacas, que eran los ayllus de las familias reales. Ya no se llaman ayllus, ahí se llaman panacas. Entonces las familias de los incas y sus descendientes formaban las panacas reales. Luego tenemos la nobleza de privilegio. Aquellos que por sus servicios prestados al Cusco recibían la categoría de ser nobles bajo esas circunstancias. Así como también va a estar la nobleza provincial, sobre todo conformada por los curacas de cada pueblo y que se les otorgaba, ¿no? A los que estaban subordinados al Cusco en particular, esta categoría. Luego estaba la gente común y corriente, los hatun runas. Los hatun runas o la gente del pueblo estaban organizados en ayllus, que no solamente eran sus familias extensivas, familias nucleares y extensivas, sino también se les va a conocer así a los miembros que viven en una comunidad campesina y que están vinculados por la posesión de la tierra, ¿no? La tierra que habitan, así como también por el parentesco, porque muchas veces están emparentados. De la gente común y corriente se escogían diversas categorías que podías tener. Por ejemplo, todos los varones de 18 a 25 años, y quizás algunos de ustedes entrarían en esa categoría en ese tiempo, podían ser chasquis si se necesitaba que corran a llevar información de un pueblo a otro. ¿Por qué? Porque estaban en la mejor edad de potencial físico como para poder hacerlo. Entonces así prestaban servicios al Estado. También tenemos a las actias, que desde niñas, desde los 5 o 7 años de edad, eran seleccionadas, tanto por su belleza como por su inteligencia, para ir a parar a los actiahuasis, que van a ser las casas donde se educaban a estas mujeres para que aprendan la textilería, la cocina, las hierbas medicinales, y muchos varones de la nobleza iban a escoger a sus esposas de los actiahuasis. Entonces ellas eran las actias. Luego tenemos a los mitmas o mitimaes. Los mitimaes eran personas que vivían en la comunidad, pero se les destacaba a vivir a otros lugares, ya sea para que enseñen lo que conocieran, lo que saben, ¿no? O que estas personas pudieran ser colonizadores en otras tierras, a veces como premio y otras veces como castigos. Simplemente estaban cumpliendo un mandato del Estado. Y así, cada persona podía tener un rol de acuerdo al Estado necesitase de sus servicios. Pero también ocurre una cosa, ¿no? ¿Qué pasa si eras un huérfano? Si no tenías familia, te quedabas, pues, producto un accidente, alguna cosa, te quedabas solo. Entonces, el Estado se hacía cargo de ti y te convertías en un sirviente del Estado. Un sirviente del Estado desarraigado de tu ayllu y que, podías ahora brindar servicios al Estado porque ellos cuidaban de ti, ya que no tenías familia, ¿no? Entonces era como una compensación. Esos eran los yanacones. Pero también existía una categoría especial que eran los pinacunas o los piñas, ¿no? Donde vamos a encontrar que aquellas personas que eran muy rebeldes o habían cometido alguna falta, se les convertía en esclavos del Estado. Y se les obligaba a trabajar en los cocales como trabajos forzados. Pero lo curioso es que ellos no eran la base de la sociedad, o sea, no estamos hablando de Roma, no estamos hablando eh, de Egipto, Mesopotamia, donde los esclavos eran la base de su sociedad, todos los parasitaban, sino más bien que acá la base de la sociedad era el trabajo colectivo, ¿no? Entonces vamos a entender cómo es que funcionaba el trabajo colectivo. Pero primero vamos a ver algunos aspectos sobre la organización política. La máxima autoridad era el Zapa Inca, que a veces cogobernaba con su hijo, el Auqui, el príncipe heredero, si es que el padre seguía vivo.
También tenía un fiscalizador que era el que todo lo ve, el ojos y oídos del Inca, que se movía a veces de manera oculta, ¿no? En diferentes zonas para ver cómo las autoridades ejercían sus cargos. El Tucuy el que todo lo ve. También teníamos el señor de cada suyo, el Suyuyuk Apu o el Apo Suyo, ¿ya? Y que se encargaba pues de ser el que gobernaba en cada uno de los cuatro suyos. Así como también, ¿no? Vemos a los jefes regionales, vamos a decir así, de su tiempo, ¿no? Los Toprikut o Apunchij, que gobernaban sobre cierta cantidad de hombres y que eran jefes provinciales. Y a su vez ellos tenían bajo sus órdenes a los curacas, que van a ser los alcaldes eh, de cada comunidad, ¿no? Entonces, ellos eran el nexo, ¿no? Entre el pueblo y las autoridades. Bueno, acá dice los chasquis, de nuevo ya hemos mencionado, ¿no? Mensajeros que buscaron que las noticias se transmitieran a la mayor velocidad posible. Muy bien. A ver, pasemos a entender estos aspectos de la economía incaica, pues, ¿no? A ver, existen principios básicos, sobre todo en la educación incaica, de la moral, algo que todavía está presente en nuestras comunidades campesinas, en las personas del Ande, que afortunadamente todavía cultivan este principio de la reciprocidad y la ayuda mutua, algo que es muy característico de las sociedades agrícolas, ¿no? El hecho de que pueden, bueno, no, se me pasó la diapositiva. El hecho de que pueden apoyarse mutuamente, pero como una relación moral, ¿no? O sea, yo te pido ayuda porque en algún momento yo te voy a ayudar, o sea, no me voy a aprovechar de ti, ¿no? Entonces, es el trabajo entre miembros del mismo nivel social, una contraprestación de favores bajo las mismas condiciones, el hecho de que las familias podían apoyarse, sobre todo en labores de siembra y cosecha. Luego tenemos la redistribución. La redistribución consistía en que como todo el mundo producía, ¿no? Tanto de manera comunal como de manera personal sus chacras, entonces el Estado luego pasaba para poder concentrar esos recursos de los diferentes pueblos y luego de tener este excedente productivo, proceder a repartirlo, ¿no? Entonces, estas poblaciones que van a recoger, o sea, van a recoger cosas que a unos les sobran para entregarle a los que les faltan, entonces todos van a terminar siendo subordinados al Estado. El asunto era que a nadie le faltara, entonces el Estado se encargaba de esta redistribución de los productos. Las principales actividades económicas que había en este periodo incaico, ¿no? Van a ser, a ver, la ganadería, ¿no? De camélidos, donde encontramos pues que los camellos servían de alimento, por la lana y también para el transporte, la textilería, que básicamente la realizaban las mujeres, pero sobre todo las actas en los acyahuasis, y que la gente, bueno, hacía sus propias prendas, pero las actas hacían las prendas que utilizaban los miembros de la nobleza, y por supuesto la agricultura, ¿no? La agricultura va a ser la actividad principal del el imperio incaico, ¿no? Y se utilizaron diferentes tecnologías agrícolas y el control vertical de pisos ecológicos. Se utilizaron los guaru, los huachaques, las galerías filtrantes, los andenes, ¿no? Todas aquellas cosas que ya hemos estudiado previos en las culturas, dependiendo de la ubicación geográfica, y gracias a los incas se van a popularizar en todo el territorio. Ya previamente lo habían hecho los huari, copiando de Tiahuanaco, pero ahora va a ser mucho más general. Por eso es que mandaban a los mitimaes a otros pueblos, ¿no? Distribución de tierras. A ver, las tierras eran divididas de acuerdo a su calidad y eran administradas por el Inca. Él no era el dueño de las tierras, ¿no? Las tierras entonces, ¿no? Van a ser divididas en estas categorías. El Inca decía, las mejores tierras son las tierras del sol. En esas tierras que son entregadas a los sacerdotes, ¿no? Van a ser trabajadas para mantener al clero y también todas las festividades religiosas, que cuando se celebraban todo el mundo comía y bebía gratis.
Luego tenemos las tierras del Inca, las tierras que el Inca separaba para que él y las panacas y toda la gente que trabajaba en el estado pudieran alimentarse, ¿no? Entonces eran las tierras del Inca. Finalmente estaban las tierras del pueblo. Las tierras del pueblo eran aquellas que la gente, las comunidades, los ayllus, ¿no? Las apsi o tierras comunales, lo podían explotar en favor de toda la comunidad, así como también los terrenos que eran entregados cuando la gente se casaba, que van a ser denominados topos, eran entregados a las personas que se casaban. La gente se casaba en esa época más o menos entre los 18 y 20 años de edad. El 99% de las personas se casaba, era lo más común. Entonces se les entregaba una longitud de tierra variable dependiendo de qué tan buena era la tierra y se denominaba topo. Al varón le daban un topo y a la mujer medio topo. Entonces, pero era junto lo que le daban, topo y medio para esa familia. Pero así como recibían tierras, también tenían contraprestaciones con el Estado y tenían que pagar con su trabajo colectivo. Por eso las formas de trabajo van a ser, en primer lugar, el AINI, el hoy por ti, mañana por mí. Ayudo a la gente de mi AIU, de mi pueblo. Luego también todos juntos, hombres y mujeres, trabajábamos de manera colectiva y obligatoria, tanto a favor del AIU, así como también en las tierras del Inca y en las tierras del Sol. Pero también vamos a tener el trabajo de la mitad, que era exclusivo para los varones entre 18 y 50 años de edad que por estar casados habían recibido tierras y tenían que ir a hacer trabajos que el Estado les dijera, les otorgara, ¿cómo se llama? Para poder ellos pagar tributos en forma de trabajo, ¿no? Entonces, esa era la base de la sociedad, ¿no? Muy diferente a lo que pasaba pues en Europa. Y finalmente vamos a ver las manifestaciones culturales, algo que todo el mundo conoce de los incas, ¿no? Los aspectos, por ejemplo, desde la religión. Los incas eran politeístas, tenían muchos dioses, aunque el dios oficial era el Inti, impuesto por los incas, pero se respetaba a las divinidades de cada región y se permitían los cultos, ¿no? A ellos. Luego estaba la idea de que eran panteístas, ¿no? Que los dioses, los astros, la naturaleza, todos eran un conjunto de divinidades. La educación formal, bueno, los varones de la nobleza se educaban en los yashayhuasis o casas del saber. En el yashayhuasi entonces se les enseñaba acerca de la historia, los maestros que eran los amautas, ¿no? Se les enseñaba todos los conocimientos a aquellos que iban a tener estos cargos públicos políticos más adelante, ¿no? Y a los varones se les ponía unos pesados aretes de oro en las orejas para que, como símbolo de su clase social, ¿no? El hecho de ser de la nobleza. Bueno, el cumbio tejido fino va a ser pues una producción estatal que van a ser básicamente las agyas para los miembros de la nobleza. Van a destacar la presencia de tocapus, este tipo de diseño que tenía mucha simbología del origen, incluso de muchos de estos gobernantes, ¿no? O eran códigos, ¿no? Que tenían un simbolismo. Bueno, la arquitectura incaica todo el mundo la conoce, ¿no? Monumental, simétrica, megalítica, poligonal, piedras talladas y superpuestas. Encontramos esta fisonomía que nos recuerda mucho a las construcciones de Tiahuanaco, pero con un acabado mucho más adelantado, ¿no? Y en la cerámica destacan todos los estilos que habíamos visto de las otras culturas, pero sobre todo uno muy propio, la del urpo y del aríbalo. Son dos huecos que se parecen bastante en esta forma y que son típicos de la cultura incaica y que destacan por el gran detalle de los dibujos pictóricos sobre estos. Finalmente, entonces, les dejo aquí la línea de tiempo y les voy a colocar acá las alternativas, no sin antes invitarlos a que vayan a la consulta académica, chicos, para que puedan expandir algunos de sus conocimientos, hacer preguntas, ¿ya? Porque eso les va a ser bastante útil también. A ver, estoy escribiendo las alternativas, la 1, la E, la 2, la E, la 3, la C, la 4, la B, la 5, la A. Bien, chicos, entonces ahí les dejo las alternativas y nos vemos la próxima semana con la Edad Media.